Feliz domingo, mis amados hermanos. Nos estamos disculpando, no pudo salir la clase el domingo pasado por problemas técnicos, pero hoy, gracias a Dios, estamos saliendo al aire, estamos gozosos, alegres y contentos. Vamos a orar para comenzar las cosas en el Espíritu bendito de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos en esta hora. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos concedes el privilegio, Señor, de poder llegar a tu palabra, entrar a ella, saborearla, Señor, y recibir de ella, Señor, todas esas cosas lindas, grandes, poderosas que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Padre, bendice a mis hermanos en este día, bendice tu iglesia nuevamente, Señor, dale tu provisión, tu cuidado, y que tu palabra, Señor, podamos estudiarla con un espíritu tranquilo, un espíritu de reposo, Señor, y que al salir de aquí, Padre, podamos salir edificados, nuestra fe alimentada para enfrentar, Señor, la próxima semana. Concédenos, Señor, el poder ser instrumento en tus manos, y el Espíritu de Dios como Maestro por excelencia, sé tú, Señor, que nos conduzca en ello, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amados, vamos a estar estudiando hoy el libro de Abdías, un libro bien pequeño, pero muy apetitoso. Cuando empecemos a desarrollarlo se darán cuenta, bien apetitoso, bien edificador. Vamos a estar estudiando 4 tópicos, según lo que vemos en el libro. No vamos a estudiar los 21 versículos. Yo quisiera, pero no es posible, y entonces vamos a dividirlo de esta manera. O sea, el primer tópico va a ser la arrogancia y soberbia de Edom, los versículos del 1 al 3. Vamos a ver también la humillación del orgullo de Edom, los versículos del 4 al 9. Edom culpable de violencia, indiferencia y maldad, los versos del 10 al 15. Y por último vamos a estar mirando la exaltación de Israel en los versos del 15 al 21. Todo esto, hermano, es válido para hoy también nosotros como iglesia, como cristianos, ¿ok? Ojo con la arrogancia y la soberbia, la humillación del orgullo, cuidado también, hermanos, a veces la violencia no solamente es física, la violencia puede ser verbal. La indiferencia es tremenda, es terrible la indiferencia y la maldad, ¿ok? Exaltación de Israel, también vamos a observar aquí que ya en los últimos tiempos también la exaltación de la iglesia, la exaltación del pueblo, del único pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, visto esto, vamos a entrar un momentico, a dar algunas pautas y vamos a ver algunas cosas históricas en el contexto para ubicarnos bien y poder desarrollar bien la clase, ¿ok? El libro de Abdías, como les decía, es un libro, no es el más pequeño, porque en la Biblia no existe Biblia pequeño o grande. Todos son grandes porque tienen grandes cosas, porque lo inspiró el Dios grande y majestuoso. O sea, es el libro más corto, tiene un solo capítulo con 21 versículos. El libro de Abdías es uno de los pocos libros que no es nombrado o no es citado en el Nuevo Testamento. Podemos seguir diciendo con respecto a la fecha y eso. Abdías fue probablemente un profeta contemporáneo con Elías y Eliseo, y la fecha de escritura de igual es bien difícil de determinar. O sea, no se puede determinar exactamente, aunque se sabe que está ligada al ataque de los edomitas contra Jerusalén. Esto lo podemos ver, lo vamos a ver un poquito más adelante en los versículos del 10 al 14. Al parecer, Abdías escribió poco después de este ataque. Ahora, es interesante, y creo que es también
para ubicarnos un poquito, y es oportuno señalar que hubo 4 invasiones significativas, 4 significativas a Jerusalén en la historia del Antiguo Testamento. La primera fue por Sisar, rey de Egipto, en el 925 a.C. La segunda fue por los filisteos y los árabes alrededor de los años 848 y 841. Y la tercera fue por Joás, propio rey de Israel, en el 790 antes de Jesucristo. Y la cuarta fue por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en la caída de Jerusalén, por allá por el año 586 antes de Jesucristo. Hemos visto ya más o menos algo que tiene que ver con fecha, la escritura, y esto es importante también, o sea, vimos 4 invasiones que son significativas, ¿ok? Ahora, los edomitas tienen su origen en Esaú, el primogénito gemelo de Isaac y Rebeca. Ahí lo encontramos en el capítulo 25 de Génesis, quien luchó, dice, con Jacob aún mientras estaba en el vientre de la madre de Rebeca. El nombre Esaú quiere decir velludo, porque él era todo velludo como una, dice como una pelliza, dice la escritura ahí en Génesis 25. Él también es llamado Edom, y es interesante, el nombre Edom significa rojo, y este nombre le fue dado, según leemos en las escrituras, por el intercambio de su primogenitura a cambio de algo que Jacob, su hermano, había cocinado. Y dice la escritura, lo vamos a leer en Génesis 25, los versículos 29 y 30, dice la palabra: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahí está la historia, porque también de Esaú a Edom. ¿Cuál fue la línea que siguió Esaú? Bueno, mostró un menosprecio por los pactos de Dios hecho a su pueblo. Y se volvió del Dios de sus padres a inclinarse a los deseos y a los dioses paganos. Se casó con 2 mujeres cananeas. Lo encontramos en Génesis 26. Y más adelante se casó con la hija de Ismael. Este Ismael es el hijo de Abraham con la esclava egipcia Agar. Lo encontramos en Génesis capítulo 28. Ahora bien, Esaú se estableció en una región que en su mayor parte estaba constituida por montañas bastante escabrosas al sur del Mar Muerto. Ahí lo encontramos en Génesis 33, Génesis 36 y Deuteronomio 2. En esos pasajes encontramos todas estas historias. Llamada Edom, en el griego Idumea. Ahora, esta área que ocupaba Edom, ocupaba un área de 64 kilómetros de ancho, bastante grande, ¿verdad? La cual, dice, se extendía aproximadamente unos 160 kilómetros al sur del Golfo de Acaba, llamada la legendaria Carretera del Rey, una ruta de caravana esencial uniendo África del Norte con Europa y con Asia, que pasa a lo largo de la meseta oriental. O sea, era importante. El lugar que escogieron, el lugar donde habitaban, era bien propicio. Ahora, la lucha y nacimiento de Jacob y Esaú, como se lee aquí en el capítulo 25, vamos a ver un momentico, no vamos a pasar por alto eso. Capítulo 25 del Génesis, rapidito vamos a leer aquí, capítulo 25, los versículos a partir del 22. Dice la escritura: y los hijos lucharon dentro de ella, refiriéndose
a lo que veníamos diciendo. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue y consultó a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Wow. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Interesantísimo, hermano. Tremendo. Ahora bien, vamos a seguir. Déjame buscar un momentico para no perderme del libro. Ok. Ya vemos todo lo que acontece. Dios le dice que desde su vientre ya iba a haber situación entre estos 2 hermanos. Y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto de una manera, hermano, que de verdad es tremendo. La lucha y nacimiento de Jacob y Esaú forman el contexto definitivo de la profecía que acabamos de leer en Génesis. 2 naciones hay en tu seno. Sus descendientes respectivos, Israel y Edom, fueron enemigos perpetuos. Cuando Israel salió de Egipto, oigan bien esto, esta fue la primera confrontación ya de negación. Edom negó a su hermano Israel el paso a través o por medio de la tierra donde ellos estaban ubicados, localizados al sur del Mar Muerto. Lo encontramos ahí en Número capítulo 20. No obstante, Israel dice que fue instruido por Dios a ser amable con Edom. O sea, no vas a pasar, no quiero que pases. Israel no tuvo ninguna confrontación con respecto a su hermano, simplemente cumplió las instrucciones que el Señor le había dado. ¿Okay? En Deuteronomio capítulo 23, el verso 7, dice la Escritura, refiriéndose a esta instrucción que Dios le dio a Israel: no aborrecerás al adomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Miren cómo Dios quiere mantener el corazón de Israel, su pueblo, limpio de deseos de venganza, y que no obraran la justicia por su fuerza. O sea, Dios busca que no haya confrontación. Edom responde de una manera negativa e Israel responde de una manera positiva. De igual manera, hermanos, hoy el Señor nos dice también, ahí en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, el profeta Abdías, habiendo recibido una visión de Dios, como leemos aquí en el capítulo número 1, dice: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído pregón de Jehová, y mensajeros han sido enviados a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. Wow. Abdías recibió la visión, fue enviado, y Abdías lo que hizo fue describe el crimen o los crímenes que llevaron a la destrucción
no por ellos, pero ellos apoyaron la destrucción de Israel. Hermanos, la paciencia de Dios no anula su justicia. La paciencia de Dios no anula su justicia para castigar el pecado. Y las malas acciones de los hombres recibirá su retribución de acuerdo a las obras que estos hacen. Edom estaba por recibir su castigo por haber obrado contra su hermano Israel de una manera horrible. Vamos al desarrollo de la clase, esto va en la introducción, y comenzamos ya con los versículos del 1 al 3. Ya leí los dos primeros. Dice el versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¡Wow! Tremenda arrogancia. La palabra describe al pueblo de Edom en una grave situación. Dice el texto: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. O sea, con todo lo que Edom pensaba, con todo lo que creía en su grandeza, dice el Señor: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. O sea, era insignificante. Sin embargo, Edom pensaba que no iba a ser derrotado por nadie. Ahora, la posición de Edom delante de Dios no era buena, evidentemente. Dios le está diciendo: tú eres despreciable para mí. Wow. La arrogancia y la soberbia de tu corazón, dice, te ha engañado. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, y no miente. Jeremías 17:9 dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Wow. Mire, encontramos en Isaías, en el capítulo 2, los versos 11 y 12, dice la Escritura declara: la altivez de los ojos del hombre, dice, será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Wow. Hermano, las personas, los incrédulos, las naciones que no tienen de cuenta a Dios, están enmarcados en esto que estamos hablando. Ahora, este texto de Isaías que acabamos de leer no es nada alentador también para los incrédulos, como le decía, ¿verdad? Por eso no debemos cansarnos, hermanos, de presentar el Evangelio. Debemos aprovechar toda oportunidad que nos dan, que el Señor nos da, para hacerle llegar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. El diablo a veces nos distrae con sutileza, desvía nuestra mirada de las cosas santas, ¿ok? Para enredarnos en las cosas del mundo, las cositas del mundo, las cuales no son eternas, hermano, ¿ok? ¿Qué había hecho Edom que lo llevó a creer que era indestructible? Dice el texto en el versículo 3: tú que moras en las hendiduras de la peña, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y miren, hay algo aquí interesante. La ciudad de Petra estaba dice, construida de tal manera que para poder entrar, el único acceso que tenía era a través de una peña, con solamente 6 hombres ubicados en lugares estratégicos. Ya era protegida al punto que ningún ejército, cualquiera que fuera su cantidad, tamaño, podría entrar a la ciudad. Edom pensaba que nunca sería derribado. Hermanos, cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia. Se dice de la arrogancia que es la actitud
de quien se considera mejor de lo que realmente es. Y mejor, solamente hay uno, Dios. O que considera a los demás por debajo de sí. Por abajo. La arrogancia es lo opuesto a la humildad. A veces nosotros nos creemos cosas. Estamos orgullosos de lo que tenemos. Tenemos trabajo, tenemos carro, tenemos algo de dinero, no sé, tenemos salud. Estamos orgullosos de donde nacimos, donde vivimos. Pero todo esto nos lo ha dado Dios. Por su misericordia y por su amor. Porque nada merecemos. Nosotros no pensamos como Dios, solo podemos ver cómo Dios actúa. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce el futuro. No solamente de las personas, sino de las cosas, las naciones, de los tiempos. Él todo lo conoce. Para Él no hay nada, no se esconde nada. Dios es el omnipotente, el que diseñó la obra grande, el que hizo con su palabra todo lo que existe, lo que ustedes pueden ver, hermano, y lo que no podemos también ver. ¿Ok? Ese es el Dios que conoce todos los tiempos, conoce todas las cosas. Tener a Dios de enemigo en cualquier circunstancia es tener la de perder, siempre. Tener a Dios como enemigo es lo peor que le pueda pasar a una persona, a un hombre, a un ser humano. Edom nunca estuvo con Dios. Desde el principio no respetó el pacto ni la elección de Dios con respecto a su hermano Jacob. Se engrandeció, buscó unirse a sabios, engañadores, que al final lo llevaron a un callejón sin salida. Wow. Desechar a Dios por creer que sin Él se puede vivir es un grave error, garrafal error. La vida sin Dios no tiene un propósito, no tiene sentido. Nada te llena, nada te satisface fuera de Dios. Nada. Miras en los demás aquello que no tienes y lo deseas alcanzar. Pero eso tiene un costo, y a veces un costo muy, muy alto. Y al final siempre estarás insatisfecho, porque hermano, la carne nunca se va a saciar. Nunca te va a saciar. Sin embargo, dice la Escritura en Mateo 6, capítulo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas son tus necesidades, tanto materiales como espirituales. Hay algo interesante, hermanos, y que debemos tener siempre en cuenta. Esta es una promesa, pero le antecede un principio bíblico. ¿Ok? Si usted espera la promesa, pero no mira el principio bíblico, va a estar en problemas. Dice la Escritura, más buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y después Dios te va a añadir para todas las demás cosas. Dios está comprometido a proveerte a ti y a mí de todas las cosas que tenemos necesidad. Pero esa promesa le antecede un principio bíblico. Ojo, le antecede un principio bíblico que usted y yo tenemos que buscar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es interesante porque esto se cumple no solamente para una o para dos o tres promesas, esto se cumple siempre. Siempre hay principios bíblicos, hermanos, que usted y yo tenemos que cumplir. Siempre. Vamos al versículo del 4 al 9, leemos rapidito. Versículo 5 dice, ladrones vinieron a ti, oh robadores de noche, como ha sido destruido, no
hurtarán lo que les bastase. Si entraran a vendemeadores, no dejarían algún rebuscón. O sea, aun cuando entraran lo que iban a robar y a vendimiar allí todas las cosas, siempre iban a dejar algo. Pero Dios iba a barrer con todas las cosas allí. Ese es el problema. Todo lo que el hombre tiene lo puede perder en un segundo. Edom nunca pensó eso. Hoy es y mañana no está. La paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Y la paciencia de Dios llegaba al fin para Edom. Es lo que estamos mirando. Según el texto del versículo 5, dice que ladrones vendrían y robarían lo que le bastase. Dios le quitaría todo a Edom. Todo. El versículo 7 dice: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron. Contra ti los que comían tu pan pusieron lazo debajo de tus pies. No hay de ello entendimiento. Wow. Dice que todos sus aliados le habían engañado. Los que estaban en paz con él habían prevalecido contra él. Los que comían su pan pusieron lazo debajo de él. Los sabios de Edom, dice, perecerán, y sus valientes, oigan esto, y sus valientes serán amedrentados. ¿Quién contra Dios, hermano? ¿Quién contra Dios? ¿Qué fuerza existe contra Dios? Ninguna. Isaías 34:5, la Nueva Traducción Viviente, dice: y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerá sobre Edom, la nación que es señalado para ser destruida. Es señalado para ser destruida. La versión Reina Valera, hermanos, traduce, oigan bien esto: mi espada de aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Tremendo. Hermano, anatema significa dedicado a la destrucción, bajo la maldición de Dios. Anatema significa dedicado a la destrucción, bajo la maldición de Dios. Están bajo maldición porque negaron a Dios. Negaron el pacto. Edom era maldito para Dios. El hombre sin Dios es maldito en el aspecto general. El pecado pone al hombre en esa disyuntiva. Pero la misericordia y la gracia de Dios son mayores. ¿Okay? Su provisión para borrar esa maldad del hombre está en su amado Hijo, en Jesucristo, que murió en una horrenda cruz ocupando el lugar que todos nosotros merecíamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Dios es real, pero hermano, el infierno también es real. Son de dos lugares en que escogerás el día que sacas de aquí, de este mundo. O la presencia de Dios o la condenación eterna con el diablo y sus demonios. No hay otra opción, dos nada más. Si tú que estás ahí oyendo, tú no has hecho una decisión por Cristo, esto te toca de cerca. Hay que hacer una decisión a la eternidad con Dios, a su presencia, ver este ser hermoso, maravilloso, perfecto, o a la condenación eterna en el infierno con el diablo y todos sus demonios. Si has escogido en la presencia de Dios, entonces vive conforme a cómo Él demanda que vivamos, honrándolo en todo, en todo, en todo. Y todo incluye la manera de pensar, la manera de decir y la manera de actuar. En Gálatas capítulo 3, el verso 13, Pablo dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, oigan este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, el día de hoy, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, la carne que vivió en el pecado, mi carne que vivió en el pecado, ya no vive en el pecado. Y el pecado no tiene poder sobre la carne esta. No tiene poder. Ahora yo vivo, mi vida está en Cristo Jesús, escondida en Dios. Es una diferencia grande. Pero a veces el diablito viene y quiere confundir. Ah, te pasó esto porque eres débil. La carne es débil. Hermano, la carne no es débil. La carne va a ir para donde tú la lleves. La carne va a ir para donde tú la lleves. Si tú estás lleno del Espíritu, tú vas a dar y recibir cosas del Espíritu. Ahora, si tú estás en la carne y estás viviendo las cosas de la carne, entonces tu vida va a ser un desastre. Va a ser un desastre. No vas a levantar nunca la cabeza. Vas a estar ahí dando y 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 cada vez más para abajo y más para abajo y más para abajo. Hermano, te lo estoy diciendo como cristiano, no a la gente del mundo. La gente del mundo vive así. Pero los cristianos, hay cristianos que viven así. En vez de rodillas, orando a Dios, no viven de rodillas porque el diablo los tiene de rodillas. Levántense, levántense hermano, levántense. Dice el versículo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Es este versículo en tu vida lo que te hace caminar mirando hacia arriba y no las cosas del mundo? ¿O lo que este mundo te ofrece? El mundo no ofrece nada. Pornografía, corrupción, violencia, dolores de cabeza, eso es lo que da el mundo. Si no pensamos que ahora nuestra carne vive, porque Jesucristo imputó en nosotros su justicia, hermano, es muy fácil caer. Créanme, es fácil. Hermano, lo más fácil de la vida que existe es pecar. En Josué dice la Escritura que no peque yo contra Dios dejando de orar por ustedes. Es dejar de orar, ya eso es pecado cuando dejamos de orar por los hermanos. Mire que no glorificar a Dios en todas las cosas que tú haces, ya eso es pecado. Y ahí entra el orgullo. Yo hice esto, a mí me eligieron para esto, yo soy tal cosa, yo estudié en tal lugar, yo conozco la Biblia, yo sé, por eso cuestiono a la gente. Hermano, eso es pecado, eso es orgullo, eso es pleno orgullo es eso. Versículo del 10 al 14, ya estamos terminando. Edom es culpable de violencia, indiferencia y de maldad. Tremendo. Violencia, indiferencia y maldad. Leemos un versículo, vamos a leer el versículo 14. Dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que ellos escapasen, y no debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Aún no solamente exhortaban a aquellos que estaban atacando a Jerusalén, sino escondidos en los caminos. Aquellos que lograban escapar, los cogían y los mataban, o si no, los devolvían para atrás. Mira, este se escapaba, aquí lo tiene. Eso hizo Edom contra su hermano Israel. Ahora, vamos un momentico, vamos a regresar al versículo 9, quiero enseñarles algo, y que enlaza esto que vamos a ver ahora. El versículo 9 dice, rapidito, dice, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Ahora, Temán, un nombre derivado de un descendiente de Saúl. En Génesis 36:11 dice, y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Elifaz fue el primer hijo de Esaú con Ada, la cananita, una de sus mujeres. Entonces Temán era nieto de Saúl. Como vemos, Temán
está entre los valientes hombres de Edom. Posiblemente este Tenán haya sido el líder, un hombre súper valiente. Pero dice la Escritura, y tus valientes, oh Tenán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl. Edom era culpable de violencia, de indiferencia y de maldad contra Judá. Hermanos, Dios está demandando a Edom por la actitud que tuvo contra Israel, su hermano. Específicamente eso. El Salmo 137 es un clamor de los cautivos pidiendo venganza. Salmo 137, 7 dice la Escritura, Jehová recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Eso eran los edomitas diciendo que arrasaran a Israel. No solamente gritaron los edomitas que el ejército invasor destruyera a los judíos, sino agazapados, como decíamos ahorita, en los rincones de los caminos. Aquellos que escapaban los cogían, los mataban o los devolvían para atrás. Horrendo, hermano, horrendo. ¡Wow! Dios le dice a Esaú, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. ¡Wow! Hoy sigue habiendo hombres contumaces. No han dejado de existir los hombres contumaces, llenos de odio y de maldad contra Dios, contra la iglesia, contra los cristianos, contra Israel. Y el castigo también vendrá, hermanos, sobre ellos. No tenga usted duda. Vendrá para todas esas personas. Y para todas esas naciones también. Que están en contra de la iglesia, están en contra de Dios, están en contra de Israel. Todo aquello que se opone a Dios va a ser juzgado. Pero el mensaje que nosotros tenemos para ellos es diferente. El mensaje que nosotros tenemos está en Lamentación capítulo 3, los versos 22, 23, 25, 31, 32, 33, yo los leo, y 39. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, dice, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¡Qué clase de Dios! Porque se lamenta el hombre viviente, dice la Escritura. Laméntese el hombre en su pecado. Dios castigará la indiferencia, Dios castigará la violencia, Dios castigará la maldad. El juicio de Dios será conforme a las obras, hermanos, y será un juicio justo. Pablo dice en Romanos capítulo 2, verso 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Como tú hayas hecho, te será hecho. Y ya en los versículos del 15 al 21 dice el 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, te hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Versículo 15, tremendo, tremendo. El versículo 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esta pequeña más, artículo en el versículo 17, marca el punto decisivo. Dios promete liberación, Dios promete purificación al monte Sión. Sí, hermano, Israel pecó. Y por sus pecados destruyeron el templo. Pero Dios limpia, Dios limpiará y Dios restaurará a la casa de Jacob y no a la casa de Saúl. En el versículo 18 dice la Escritura,
La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa. O sea, estopa porque va a arder. Ahí vemos que hay tanto reunión como restauración. Porque la casa de Jacob, las tribus del sur y la casa de José, perdón, las tribus del sur y la casa de Jacob serán como fuego contra Esaú. El día vendrá cuando los judíos recuperen sus posesiones, su tierra, su templo, su ciudad, su reino. La palabra clave en los versículos 17 al 20 es poseer. Sin duda Israel posee la tierra debido a la promesa de Dios a Abraham. Dios todo lo que promete lo cumple. Y esto también se cumplirá 100%. 100%. Durante los siglos las naciones gentiles han pisoteado a la nación de Israel. Y han pisoteado a la iglesia también. Han pisoteado a la iglesia, hermano. Los cristianos en el mundo entero son perseguidos. Son en el mundo entero perseguidos. ¿Sabe dónde más crece la iglesia? Donde más se le persigue. La iglesia que más crece hoy por hoy es la iglesia más perseguida en la China. Es la que más crece, la que más está creciendo. Hay un día venidero, sin embargo, cuando Jesucristo le dará de nuevo a Israel sus posesiones para que las disfruten y las usen para honra y gloria de Dios. Dice el verso 21 y ya estamos terminando. Y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl. El reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Qué maravillosa manera de concluir este breve libro. Hoy el rey ha sido rechazado. El trono de David está vacío allá en Jerusalén. Los judíos están en condiciones tristes que describe el profeta Oseas capítulo 3. Sin rey, sin sacerdote, sin sacerdocio, sin sacrificios. Pero cuando Cristo vuelva, la nación mirará al que traspasaron, como dice la Escritura, y serán limpiados y perdonados, y el reino será establecido. Daniel vio a Cristo, la piedra descender que aplasta a todos los reinos del mundo, en Daniel 2. No importa lo que ocurra en los asuntos de Israel, mientras las naciones gentiles tratan de controlarlo, de capturarlos, usted puede estar seguro de que Dios cuidará a su pueblo, como lo ha hecho hasta hoy. Ese remanente, nadie lo toca. Ese es de Él. Ese es de Él. La iglesia también es de Él. Nadie la toca. Ojo. Pero debemos mirar más profundamente, hermano, en este pequeño libro, si queremos obtener todo el mensaje espiritual que Él tiene. Porque Saúl y Jacob representan más que dos hermanos o dos naciones. Representan dos fuerzas opuestas, la carne contra el espíritu. Esaú era un hombre atrayente, altivo, era saludable, extrovertido, atlético. Jacob era un hombre de casa, lleno de engaño y de planes egoístas. No era perfecto ninguno de los dos. Ahora, si usted o yo tuviéramos que escoger de estos dos muchachos, ¿a quién escogeríamos? Al inteligente, al experto, al fuerte. El otro en su casa, engañoso. A través de toda la Biblia se conoce a Dios como el Dios de Jacob. Esta es la gracia de Dios. Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Por su gracia. La salvación no es por mérito, es por gracia también, la gracia de Dios. Únicamente por gracia. Dios usó a Jacob para ser el padre de las tribus de Israel. Y lo hizo, no porque lo mereciera Jacob, no, lo hizo por su gracia. Dios lo hizo por su gracia. Dios le dio sus pactos, Dios le dio su promesa a Jacob, no a Esaú. Y lo hizo, ¿saben por qué? Por gracia. Por gracia, pura gracia.
De modo que Jacob representa al Hijo de Dios, escogido por la gracia de Dios, a menudo pecando, fracasando, pero a la larga obteniendo su herencia, la promesa hecha a Abraham. Dios no falla, Dios cumple, lo que Dios promete lo cumple. Jacob y Esaú representan la lucha entre la carne y el espíritu. Lean Gálatas capítulo 5. Esaú ilustra la carne atractiva, poderosa, arrogante, conquistadora, rebelde, y siempre pareciendo estar al lado de la victoria. Mentira. Sin embargo, Dios ha pronunciado juicio contra la carne, y un día ese juicio caerá. Isaías 66:16 dice la Escritura: porque el Señor juzgará con fuego y con espada toda carne. Edom era arrogante, rebelde. Edom se rió cuando Jerusalén cayó. 5 años más tarde, no obstante, Edom también cayó ante Babilonia. ¿Y dónde está Edom hoy? Nos podemos preguntar. Este mundo se jacta en la carne, en lo que ésta ha conseguido. ¿Cuán fuerte es la carne? En apariencia. Pero un día, toda carne caerá, hermanos, ante la victoria de Jesucristo, como declara la Escritura en Apocalipsis 19. El conflicto entre Esaú y Jacob, la carne y el espíritu, corre a través de toda la Biblia. Los Herodes del Nuevo Testamento eran edomitas también. Sí, Señor. Uno de ellos mató a los niños judíos tratando de destruir a Cristo. Otro Herodes asesinó a Juan el Bautista. Y otro Herodes mató a Santiago, el hermano de Juan. El conflicto actual entre Israel y árabes no es sino una continuación de esta batalla, que empezó en Génesis 25, la carne contra el espíritu, el orgullo contra la sumisión, el camino del hombre contra el camino de Dios. Hay una ley de retribución escrita en la historia de las naciones, y las naciones recibirán como retribución lo que les han dado a otras naciones. Jeremías 50:29, aquí lo tengo y vamos a leerlo rapidito. Isaías 50:29, dice la Escritura: haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entensan arco, acampad contra ella alrededor, no escape ella ninguno, y pagarle según sus obras, conforme a todo lo que ella hizo hacer contra otras naciones. Wow. Las naciones gentiles en particular se llamarán a rendir cuenta por la manera en que han tratado a los judíos y también a la iglesia. Quizás falten años, pero el juicio caerá, el juicio vendrá sobre todos los que han negado y no han querido hacer o no han buscado la voluntad de Dios. Vienen tiempos difíciles donde testificar de Cristo podrá costar la vida, pero recuerda que Él dio su propia vida para darnos vida a nosotros. La Nueva Traducción Viviente traduce Colosenses 3:3, y este versículo me dejó, dice: pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué belleza! Gracias, mis amados, por la atención. Vamos a orar para despedir la clase. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias porque ella nos emociona, nos motiva, nos corrige, nos instruye. Señor, gracias porque ella es viva y eficaz, gracias porque tú eres un Dios, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando leemos en tu palabra todas estas cosas que tú hiciste, haces y harás, el cuidado con tu pueblo, el cuidado con tu iglesia, el cuidado con tus hijos, tu provisión. Oh Padre Santo, no nos queda más nada que decirte gracias, gracias Señor. Gracias por tu grande amor, tu grande misericordia, Dios.
Gracias por este tiempo que has estado con nosotros aquí, Espíritu Santo, dándonos este estudio, Señor, trayéndonos enseñanza, Dios de la gloria, Padre. Señor, ayúdanos para que en todo lo que hagamos, Señor, te honremos y glorifiquemos a ti, que demostremos nuestro amor, Señor, haciendo más por ti, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo o que verán esta clase. Bendíceles, Padre. Bendice esta nación. Bendice el mundo. Y gracias porque tú estás pronto a venir a buscar a tu iglesia. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Por siempre.